Muy buenas tardes a todos, conquistadores, guías mayores, que el Señor me les bendiga. Esta tarde tendremos a bien desarrollar la especialidad de tiburones. Pero antes de empezar, quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Por estar en sintonía de esta feria de especialidades que se ha realizado, se ha llevado a cabo en el transcurso de esta semana. Y esperando en Dios que cada uno de ustedes pueda estar en casita disfrutando y aprendiendo cada vez más acerca de las múltiples especialidades que hemos desarrollado en el transcurso de esta semana. Que hemos aprovechado también nuestro tiempo, ¿verdad? Y hemos aprendido más acerca de las bellas creaciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Y especialmente el día de hoy sobre una de las creaciones que Dios hizo, que fueron los tiburones, ¿verdad? Pero antes de empezar y antes de ir a la parte que nos dice, ¿verdad? La teoría, debemos primeramente consultar lo que dice la Biblia. Y esta tarde queremos que vayan, ¿verdad? Que nos acompañen al libro de Génesis capítulo 1, versículo 20. Dice la palabra, 19, perdón. Dice la palabra del Señor. Génesis 1:19. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Y versículo 20 dice: dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios, versículo 21 dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios lo bendijo diciendo. Si vemos aquí, la palabra del Señor nos dice que Él fue el que creó los peces que habitan en nuestros océanos, en nuestros mares, ¿verdad? Él fue el creador. Y vean en los versículos 21 dijo Dios, fructificad y multiplicados, y llenad las aguas y los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día número 5. Dios creó los peces tan bellos que hoy nosotros conocemos y aún los que no conocemos. Dios creó los grandes monstruos marinos como la ballena, ¿verdad? Y también como la especie que vamos a ver el día de hoy, que son los tiburones. Y para comenzar, pues no podemos empezar sin poder pedir la dirección divina. Vamos a pedir que puedan inclinar su rostro ahí donde estén en casita, ubicados cómodamente, que podamos orar y elevar una oración a nuestro Padre Celestial, que Él nos pueda iluminar y conocer acerca de esta criatura tan magnífica que Él creó desde el principio. Oremos. Eterno Padre, esta tarde estamos tan agradecidos contigo, porque tú nos cuidas, nos resguardas en nuestros hogares y sobre todas las cosas porque nos permites aprender más acerca de la naturaleza de tu creación. Y es esta tarde, Señor, que un grupo de conquistadores, de guías mayores, queremos aprender más acerca de esa bella creación que tú hiciste, como son los tiburones. Saber, Señor, que tú los creaste para un bien en este mundo. Y que tú los creaste, Señor, para que nosotros podamos, Padre Santo, administrar sabiamente cada una de las creaciones que tú nos diste. Y que podamos, Padre Santo, cuidar de cada una de las especies que nos rodean. Bendícenos y permítenos que todo este contenido que el día de hoy vamos, Padre Santo, a aprender, que podamos utilizarlo para nuestro bien, que podamos utilizarlo para que cada día podamos apreciar cada una de tus creaciones. Bendícenos pues, guíanos y guárdanos. En Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Esta tarde vamos a iniciar viendo acerca de las características de los tiburones, que es la especialidad que vamos a desarrollar el día de hoy. Estas cualidades que esta especie en general tiene, ¿verdad? Es algo peculiar, tiene muchas características muy distintas de los peces en general. La acuariofilia o las personas que se dedican, ¿verdad?, a poder
tener peces ornamentales, el poder tener peces en peligro de extinción y poder salvaguardarlos, ¿verdad? Para seguir manteniendo un ecosistema. Saben que hay diferentes características entre los peces, ¿verdad? Pero cada uno de ellos tiene una función especial. Nosotros conocemos muchos animales terrestres, ¿verdad? Pero muchas veces desconocemos, ¿verdad? De los animales que habitan en los mares, en los océanos, y tal cual es la especie de los tiburones, ¿verdad? Hay peces que se pueden, eh, hay peces que se pueden tener en casa y hay peces que pues, no se pueden tener en casa, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, pues, en alguna ocasión, así como se pidió también en la parte de la especialidad de tiburones, ¿verdad? Ver acerca del video de un acuario de la Ciudad de México, ¿verdad? Cada uno de ustedes realizó un resumen en la cual pudieron tener una interacción visual acerca de los peces. Esta tarde vamos a desarrollar y comenzamos entonces viendo las características de los tiburones. Y una de las características de los tiburones, que tenemos nota porque esto vendrá, ¿verdad?, en la evaluación que se realizará al finalizar este video, se subirá, ¿verdad?, en la plataforma un cuestionario del cual ustedes pues, tendrán que responder. Y una de las características de los tiburones es que son su estructura ósea no es igual a la de los demás peces. Muchos peces por lo general tienen un esqueleto que está compuesto de huesamenta, ¿verdad? Que es 100% dura. Los tiburones, su característica principal es que están compuestos la mayor parte de su esqueleto por parte de cartílago. El cartílago no es como un hueso común y corriente que nosotros podemos ver, ¿verdad? Como el hueso de mi dedo, el hueso de mi mano o el hueso de mi pierna. Nosotros también tenemos partes cartilaginosas de nuestro cuerpo. Por ejemplo, un cartílago muy específico de nuestro cuerpo es la parte de nuestra nariz, la parte de nuestras orejas, ¿verdad? Que están compuestos de cartílagos. Son huesos que son flexibles. Y esta es una característica especial de los tiburones. Es que el cartílago les ayuda a ellos para su movilidad dentro de las aguas. Si ellos poseyeran un esqueleto más pesado, como los huesos de nosotros, ¿verdad? Como el fémur, sería más pesado y a la hora de moverse o de conducirse por medio de las aguas, ¿verdad? Este peso le serviría en contra, ¿verdad? Aparte, Dios sabe, Dios creó este animal, ¿verdad? Para que pudiese rodear sobre las aguas y sobre todas las cosas. Lo creó con estructuras muy importantes. Y miren, algo interesante es que los tiburones tienen una parte que es cualidad principal de todos los peces a nivel de los océanos, a nivel de los mares, es que ellos poseen una vejiga natatoria, es decir, es una vejiga que ellos pueden utilizar para, es como un saquito, por decirlo así, como nuestros pulmones, pero no es por el mecanismo por lo que ellos respiran, sino es una vejiga que ellos al inflarla, ¿verdad?, su cuerpo se impulsa a flotar. Y cuando ellos necesitan descender más a lo profundo del océano, lo que hacen ellos es que el oxígeno, el dióxido de carbono, ¿verdad?, que ellos inhalan, ¿verdad?, a través de sus branquias, en este caso también los tiburones a través de su nariz, ellos lo que hacen es que su vejiga, ¿verdad?, la vacían de tal manera a que se encuentre poco dióxido de carbono o de oxígeno para que ellos puedan descender a las profundidades del mar. Si la huesamenta, o es decir, si ellos poseyeran un esqueleto pesado, su vejiga natatoria no les permitiría realizar esos maniobras o esos movimientos de descender a las profundidades del mar o del océano.
¿verdad? Dios los creó de tal manera que pudieran su esqueleto ser liviano, y a eso se le atribuye, ¿verdad?, la velocidad que algunos de los tiburones, de las 360 especies de tiburones que existen, ¿verdad?, puedan tener velocidades tan rápidas, ¿verdad?, como lo puede tener un leopardo hoy en día, ¿verdad?, en la superficie terrestre. Vamos, continuemos entonces con la segunda parte, ¿verdad? Recordemos que ellos tienen una boca terminal, tienen una boca que está constituida por dientes que le ayudan al tiburón, ¿verdad?, a ser uno de los máximos depredadores dentro del sistema marino de la... De hecho, ellos están por encima de la cadena alimenticia. Ellos, el único depredador que tienen, ¿verdad?, somos nosotros, los seres humanos. Hay una estadística, ¿verdad?, que hay ataques de tiburones a nivel mundial. Muchas personas temen a los tiburones cuando los ven, pero la estadística a nivel mundial es de 100 ataques al año a nivel mundial, ¿verdad?, de tiburones. Y si vemos la estadística por lo diferente, el ser humano, pues diariamente está cazando a los tiburones. Se cree, la estadística general que hay es que se caza de 10.000 a 11.000 tiburones diarios. Y uno de los principales países que comercializan principalmente la aleta de los tiburones, ¿verdad?, es Japón, es China, y parte del continente asiático, ¿verdad?, es uno de los países que vende los platillos más caros a nivel mundial, ¿verdad?, cerca de la aleta de tiburón. Y sin embargo, nosotros tememos a los tiburones por 100 ataques que han habido en un año, y no nos ponemos a pensar que nosotros somos el depredador principal de esta especie tan magnífica que el día de hoy estamos conociendo, ¿verdad? 10.000 muertes de tiburones diariamente. Esto nos llega a considerar cuánto tiempo más estará este ser vivo con nosotros en los océanos. Y vean que al alterarlo a él, al poder llevarlo a tal punto, porque hay partes de tiburones que están en peligro de extinción, rompemos con la cadena alimenticia en el nivel general del océano y de los mares. Si ellos están por encima de la cadena alimenticia, ellos tienen que mantener un equilibrio. Ellos no cazan simplemente por cazar, cazan cuando tienen hambre, y esto sucede cada 4 o cada 5 días, ¿verdad? Ellos, una presa cazada, pueden sobrevivir, de hecho, sin comer hasta 15 días. Y nosotros, los seres humanos, pues por todo lo contrario, estamos teniendo una caza furtiva de esta especie tan magnífica, ¿no? Los tiburones son de sangre fría. Algunos son vivíparos y otros son ovíparos. Eso quiere decir que algunos, ¿verdad?, pueden engendrar, ¿verdad?, a sus crías dentro de sí mismos, y hay otros, ¿verdad?, que pueden colocar sus huevos, ¿verdad?, dentro de cuevas, o ya sea que el mismo macho, ¿verdad?, sea que el que cuide de sus crías. Hay otro tipo de especie, ¿verdad?, que lo que hace es que fecundan, ¿verdad?, esos huevos dentro de sí. El macho pues simplemente tiene que rociar su esperma en un círculo de burbuja, ¿verdad?, alrededor del agua donde están haciendo el acto de apareamiento, ¿verdad? Pero recordemos, ellos son de sangre fría. Algunos pueden ser vivíparos y otros pueden ser ovíparos. Seguimos entonces desarrollando nuestra especialidad. Peces cartilaginosos. ¿Cuáles son los peces cartilaginosos? Aparte, ¿verdad?, de los tiburones, tenemos la mantarraya o la raya, ¿verdad?, que son peces que por su sistema óseo, ¿verdad?, y por la estructura de su cuerpo, ¿verdad?, están hechos 100% de cartílago. Otro pez que también lleva este tipo de estructura ósea es el pez sierra. Es uno de los peces que a nivel mundial, ¿verdad?, están en peligro de extinción. Es uno de los peces que compite junto con los tiburones, ¿verdad?, en la cadena alimenticia, en la cúspide de ser superdepredadores. Continuamos entonces con el desarrollo de la especialidad. Tenemos diferentes tipos de tiburones, les reiteraba anteriormente, ¿verdad?
que tenemos hasta la actualidad. Tenemos 360 especies de tiburones, dentro de las cuales podemos mencionar, ustedes tuvieron que realizar un álbum, ¿verdad?, de 10 tiburones, esperando que pues hayan colocado el nombre de cada uno de los tiburones. Y uno de los datos interesantes de los peces, de los tiburones más hermosos que se pueden conocer, está el tiburón limón, el tiburón azul, el tiburón maco, el tiburón de punta negra, que más adelante vamos a ver datos curiosos acerca de estos tiburones, ¿verdad? Tiburón de arrecife gris, tenemos el tiburón de oceánico de punta blanca, tenemos el tiburón tigre, el tiburón toro y pues el más conocido por todos, ¿verdad?, que es el tiburón blanco, que muchas veces pues le tememos, ¿verdad?, por algunas malas experiencias que se han tenido, ¿verdad?, en mar abierto con este tipo de especie de tiburón. Continuamos entonces, los dientes de los tiburones. Los dientes de los tiburones no son como los dientes de los seres humanos o no son como los dientes de las otras especies de peces. Sus dientes están formados en punta de lanza, es decir, estos dientes están tan afilados a tal punto, ¿verdad?, que lo que hacen es que están preparados para poder desmenuzar, ¿verdad?, la carne. Recordemos que los tiburones son carnívoros, ¿verdad? Ellos pues cazan a sus presas y una de sus principales presas son las focas y los leones marinos, ¿verdad? Sus dientes aproximadamente no tardan como los nuestros, que a veces tardan toda la vida, ¿verdad? Los primeros dientes de leche en nosotros pues están cambiando alrededor de los 6-7 años, ¿verdad? Ellos mudan sus dientes cada semana. Hay una estadística que la biología marina dice que ellos pueden mudar 1000 dientes en el transcurso de un año. Es decir, nosotros no podríamos mudar los dientes tal como ellos, ¿no? Y dice, la biología marina describe que ellos tienen que realizar este proceso semanalmente porque ellos desgastan sus dientes, ¿verdad?, al poder roer los huesos de los otros peces, ¿verdad? Y ellos tienen que constantemente estar manteniendo sus dientes afilados, ¿verdad? En el transcurso de 10 años, es decir, más o menos, ellos tendrían que cambiar 24,000 dientes. Se cree la estadística que ellos cambian alrededor de 24,000 dientes, ¿verdad?, en término de 10 años. Y la pregunta sería, ¿cuándo le nace un nuevo diente? Pues ellos tienen el potencial de poder regenerar su diente en términos de 24 horas, ¿verdad? La diferencia de los dientes de los tiburones a nuestros dientes es que ellos llevan una dieta estricta, balanceada, ¿verdad?, que está alta en calcio, ¿verdad?, que a ellos les permite desarrollar este tipo de cualidades, que pueden cambiar sus dientes semanalmente y poder reconstruir su diente en 24 horas. Continuamos entonces la morfología del tiburón. Ustedes tenían también una tarea que realizar acerca de la morfología del tiburón. Recordar que la estructura base de los tiburones está compuesta por su cabeza, su tronco y su cola, que es la cola, pues la parte trasera. Pero dentro de esta estructura, recordemos que ellos tienen varios tipos de colas. No solo tienen la parte trasera, ellos están compuestos empezamos por su cabeza, ¿no?, que podemos ver que ellos tienen sus ojos, su nariz, su hocico, ¿verdad?, que es la parte alargada de su trompa, ¿verdad? Ellos tienen su boca, tienen la fauce lateral superior y la fauce lateral inferior. También ellos están compuestos por sus branquias. Y una de las características de los tiburones, y el cual los coloca por encima, ¿verdad?, de la cadena alimenticia como superdepredadores, es que ellos tienen una excelente visión, tienen un olfato súper desarrollado, y aparte de eso, ellos científicamente se les cree que tienen como un sexto sentido. Más adelante vamos a ver cuál es el nombre de las pápulas que ellos tienen en la parte posterior de su cabeza, que les permiten poder recibir electromagnetismo. Esto significa que ellos, sin necesidad de ver, pueden saber a qué distancia se encuentra su pez. Pero continuemos.
Ellos también tienen las aletas, ¿verdad? Pectoral. La aleta pectoral es la que les sirve para poder romper, ¿verdad?, las corrientes marinas. Ellos utilizan para poder desarrollar la supervelocidad que se les conoce, alcanzando hasta los 240 kilómetros por hora, ¿no? Esto se le atribuye a su aleta pectoral. Continuamos, tenemos también la primera aleta dorsal, que es la que se conduce o la que se une, ¿verdad?, con su aleta trasera, que esta es la que le ayuda al tiburón a poder alcanzar esas corrientes, poder cambiar las corrientes marinas a su favor. Interesante, ¿verdad?, esta característica que no tiene ningún pez, el poder modificar una corriente marina para utilizarla a su favor. Si continuamos entonces, tenemos la aleta pélvica, que es la parte, las dos aletas inferiores que le sirven, ¿verdad?, al tiburón para maniobrar, o por decirlo así, para poder dar vueltas, ¿verdad?, en 180 grados al tiburón. Sin estas aletas, el tiburón sería casi incapaz de poder girar, ¿verdad?, 360 grados para poder perseguir a su presa. Seguimos entonces con la aleta anal. ¿Qué es la aleta anal? La aleta anal tiene una cualidad específica, que es la de proteger el órgano sexual del tiburón, así también proteger, ¿verdad?, la cavidad anal, donde pues automáticamente pues los tiburones tienen que desechar, ¿verdad?, todo aquello que ellos ingieren. Y terminamos entonces con la aleta principal, o la aleta caudal. Esta aleta es la que le sirve al tiburón para dar, o por decir, es como el timón, ¿verdad?, del tiburón, para que él pueda, ¿verdad?, maniobrar a su antojo, ¿verdad?, las vueltas o viceversa, ¿verdad?, la maniobra que este escualo puede hacer, ¿verdad? Entonces, cada una de las características o la morfología de de los tiburones, ¿verdad?, está específicamente diseñado para ser, ¿verdad?, este depredador para las demás especies en el ecosistema del océano. Curiosidades de los tiburones, ¿verdad? Nosotros conocemos que tenemos el tiburón más grande que conocemos a nivel general, que es el tiburón ballena, que llega a medir aproximadamente 12 metros. Hay estadísticas, o la biología marina ha encontrado tiburones en las superficies, ¿verdad?, más incógnitas de este mundo, que el tiburón ballena ha llegado a medir hasta los 18 metros, ¿verdad? Automáticamente esto lo convierte como que el tiburón más pesado, porque puede pesar hasta las 250 toneladas. Imagínense el peso de este tiburón, de este escualo, lo caracteriza como el rey, ¿verdad?, de los tiburones, de las especies, ¿verdad?, es el más grande. Contradictorio a eso, o por el otro lado opuesto, ¿verdad?, tenemos el tiburón pigmeo, que es el tiburón más pequeño. Lo caracterizan, ¿verdad?, ¿verdad?, porque mide 20 centímetros. Podríamos decir 20 centímetros mediría como el tamaño de una mojarra, o el tamaño de un pez que nosotros comúnmente conocemos, ¿verdad? Continuamos entonces con nuestra especialidad, ¿verdad? Tenemos entonces los peces óseos que se diferencian. Por ejemplo, conocemos peces óseos como el pez ángel, pez goldfish, que son muy diferentes para hacer un contraste del tiburón, ¿verdad? Que un pez óseo es aquel que tiene su huesamenta completa, ¿verdad? Otra característica, ¿verdad?, que tienen los peces, los tiburones, ¿verdad?, que completamente, como decía anteriormente, son peces cartilaginosos. Curiosidades, y aquí necesito que cada uno de nosotros, ya vamos entrando a la parte media de esta especialidad, ¿verdad?, necesito que usted pues pueda estar tomando nota, ¿verdad?, de lo que estamos viendo el día de hoy. Y vamos a ver, entrando ahora a las curiosidades de los tiburones.
Y hay preguntas que responder, y sobre estas preguntas que el día de hoy voy a lanzar, ¿verdad? Es que se nos va a realizar nuestra evaluación de la especialidad de tiburones. Y una de las curiosidades, ¿verdad?, que tenemos es, pregunta número 1, a ver si la podemos responder, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo o qué tipo de huesamenta tienen los tiburones? Muy bien, su característica es que son cartilaginosos, ¿verdad? ¿Cuál es segunda curiosidad de la especie de los tiburones? ¿Cuál es el tiburón más grande a nivel mundial? Muy bien, es el tiburón ballena. Este es el tiburón, como lo decíamos anteriormente, ¿verdad?, que puede llegar a medir hasta los 12 metros, y se conoce que hasta la actualidad han habido tiburones ballena pues que pueden medir hasta los 18 metros. Tercera pregunta, que sería entonces, ¿cuánto suele medir normalmente, ¿verdad?, un tiburón blanco? Muy bien, puede llegar a medir de 4 a 6 metros. La quinta pregunta dice, ¿verdad?, ¿cuáles de estos tiburones pueden aguantar más tiempo en el agua dulce? Hay tiburones que tienen la característica de poder vivir en agua salada y también vivir por cierto tiempo en agua dulce, ¿verdad? Y uno de los tiburones que puede vivir bastante tiempo en las desembocaduras, eso suele suceder en las desembocaduras de ríos. Nosotros tenemos uno de los ríos más grandes, que es el río Motagua, ¿verdad?, que es una desembocadura, va a parar hasta el mar Caribe, ¿verdad?, más o menos por el departamento de Puerto Barrio, del municipio de Puerto Barrios, departamento de Izabal, ¿verdad? Tenemos ahí la bocabarra del río Motagua. Se han encontrado allí tiburones toro, ¿verdad?, que han podido sobrevivir y viven, ¿verdad? Ellos tienen esta cualidad de poder nadar en esas zonas y más o menos poder aguantar de 1 a 2 meses, ¿verdad?, dentro de este tipo de agua dulce. Tomemos nota porque esta puede ser pregunta para nuestra evaluación. Otra pregunta sería, ¿cuántas especies de tiburones se conocen hasta la actualidad? Muy bien, actualmente tenemos 360 especies de tiburones a nivel mundial, ¿verdad?, de océanos y mares. Siguiente pregunta, ¿cuál es la especie de tiburón que nada más rápido? Algunos dirán, pero guía mayor Kevin, el tiburón que nada más rápido es el tiburón blanco. No, no es el tiburón blanco. El tiburón que se registra actualmente, que tiene el récord de nadar más rápido, es el tiburón maco. Se cree que puede alcanzar, ¿verdad?, la velocidad de 225 kilómetros por hora. Es decir, estadísticamente se conoce que el tiburón maco es como que fuera el Ferrari de la actualidad, ¿no? Puede desarrollar en términos de un segundo, puede desarrollar una velocidad de hasta 70 y 80 kilómetros por hora. Es decir, este tiburón, por naturaleza, su parte o su característica más grande es que puede desarrollar altas velocidades, ¿verdad? Siguiente pregunta, y aquí vamos a tratar uno de los temas que anteriormente dejamos pendiente, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a los órganos sensoriales de las especies de los tiburones que tienen en la parte de su cabeza? Tomemos nota porque esta es pregunta de examen. Y a este sexto sentido que los biólogos marinos le conocen, ¿verdad?, a las ampollas o a las pupilas que pueden tener alrededor de su cara o de su hocico, se le conocen como las ampollas de Lorenzini. Es decir, estas ampollas le ayudan a los tiburones a recibir el electromagnetismo, es decir, la electricidad que generan los demás animales o los demás peces, ¿verdad?, alrededor del tiburón. Y esto le permite poder cazar no solo en aguas tranquilas, sino también en aguas turbias o en aguas donde haya muy poca luz solar. A él le ayuda a poder
encontrar a su presa. Siguiente pregunta. Podemos ver entonces que vamos ya avanzando en esta especialidad desarrollada de tiburones. La siguiente pregunta que podemos nosotros contestar sería: ¿qué tiburones o qué tiburón está considerado como el tiburón más vago del mundo? Hay tiburones que son demasiado depredadores, no se conforman solo con una presa, y hay tiburones que viven una vida un poquito más tranquila, y en la biología se le conoce como el tiburón más vago a nivel del mundo. A este tiburón se le conoce como el tiburón nodriza, y nos dice que este escualo se le conoce como el tiburón vago. ¿Por qué? Porque él únicamente busca una presa en toda una semana para poder subsistir, y no importa cuál presa le toque, si es chiquita o es grande, lo único que él necesita pues es un alimento para poder subsistir. Vemos por qué es que se le conoce como el tiburón vago, ¿verdad? Entonces, el tiburón nodriza es el tiburón que se le conoce como el tiburón vago. Siguiente pregunta: ¿con qué otro nombre se le conoce al tiburón nodriza? Dirás, como el tiburón vago. No, se le conoce como el nombre del tiburón gata. ¿Y por qué? Porque él tiene una cualidad: no le gusta nadar mucho, y él actúa como un gato, ¿verdad? Que va por toda la parte baja de los arrecifes o del mar, ¿verdad? Donde está la arena, y se arrastra literalmente con sus aletas, se va arrastrando, ¿verdad? Y este es uno de los mecanismos que le ayudan, porque a medida que él se va desplazando, sus presas no van sintiendo, ¿verdad? Porque, como reconocemos, es un tiburón que es un poquito vago, va despacito, tiene todo el tiempo del mundo, y cuando su presa pues se confía, es cuando él pues aprovecha para poder atacar. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice: ¿cuál de estos sentidos es el más desarrollado que tienen los tiburones? ¿Cuál es el sentido más desarrollado que tienen los tiburones? ¿Será la vista? ¿Serán sus oídos? ¿Será su olfato? ¿O será su visión? Muy bien, respondemos entonces a esta pregunta, y el sentido que más tiene desarrollado estos escualos o los tiburones es su olfato. Se cree que un tiburón puede oler una gota de sangre, ¿verdad?, desde 10 metros hasta 100 metros de distancia. Su sentido del olfato es el que muchas veces le ha permitido a esta especie lograr su supervivencia a pesar de la caza furtiva que hemos hecho nosotros como seres humanos, que hemos literalmente agotado también, ¿verdad?, el alimento de este tipo de especie. Pero recordemos, una gota de sangre puede lograr olerla, ¿verdad?, de 10 a 100 metros de distancia. ¿Cómo se llama el órgano sensorial que le sirve para detectar el movimiento y cambiar las corrientes marinas de los tiburones? Muy bien, recordemos, anteriormente lo dijimos, ¿verdad? Era su línea lateral, es decir, desde su aleta pectoral, su aleta dorsal, hasta su aleta inferior, que sería la cola, ¿verdad? Es la que le permite a él manipular y poder cambiar las corrientes marinas. Seguimos entonces con las preguntas. ¿Cómo es la piel de los tiburones? Cuando nosotros vemos un tiburón, así como lo vimos en el video, rápidamente nosotros podemos decir, la piel de los tiburones es lisa. Pero no, la piel de los tiburones es dura, es áspera. Y su piel, ¿saben? Una cualidad es que está hecha del mismo material, del mismo, por decirlo así, hueso que están compuestos, el mismo calcio que están compuestos sus dientes. Yo tuve la oportunidad hace unos meses atrás, ¿verdad?, cuando empezaba con el asunto de gustarme los peces, ¿verdad?, el año pasado, tuve la oportunidad de poder tocar un tiburón, ¿verdad?, que era un tiburón peregrino, es un tiburón pequeñito, estaba bebé, ¿verdad? A simple vista yo lo veía que su
escamas, su piel era lisa, pero cuando lo toqué, su piel era parecido al cuando nosotros podemos tocar una lija de esas de 100 gramos, ¿verdad? Esas lijas que cuando uno lo toca es áspera, ¿verdad? Más o menos, pues así es la sensación de la piel de un tiburón. Siguiente pregunta, ¿cuál dice, en las costas de qué país suele habitar principalmente el tiburón lanza? Australia. Australia se caracteriza por poseer una biodiversidad de animales. Lastimosamente, pues en enero vimos que a nivel terrestre, pues muchos animales sufrieron la pérdida de su hábitat y dañó bastante el ecosistema, ¿verdad?, del hábitat natural terrestre. Pero Australia también se conoce como uno de los países que tiene biodiversidad marina. De hecho, posee uno de los arrecifes de coral más grandes a nivel mundial, dentro de los cuales habita la mitad de las especies de tiburones. Más o menos podemos hacer el cálculo, ¿verdad?, que hay entre 170 y 175 especies habitando en Australia, ¿verdad?, que todavía se conservan a pesar del peligro que tienen muchas de las especies de estar en extintas. Siguiente pregunta, casi vamos terminando. ¿En qué tipo de agua suelen habitar los tiburones blancos? Y es muy interesante que los tiburones blancos habitan en aguas templadas, es decir, a una temperatura más o menos entre los 15 entre los 8 y 20 grados centígrados. Es decir, ellos no pueden vivir en aguas tropicales, ¿verdad?, como las aguas que nosotros tenemos en el mar Caribe. Las aguas ahí están oscilando entre los 30 y 35 grados centígrados, ¿verdad? En la costa del Atlántico tampoco podemos tener, no hay tiburones blancos, de hecho no se conocen hasta la actualidad índices de ataques de tiburones blancos porque no es su hábitat. Recordemos, ellos pueden vivir en aguas templadas, están entre los 8, ¿verdad?, y los 20 grados centígrados. No pueden habitar en aguas tropicales, solo aguas templadas, ¿verdad? Dato curioso para que pues no nos alarmemos, ¿verdad?, cuando veamos. Y dato interesante es que no todos los tiburones cazan a los seres humanos. Los únicos, el índice más grande que se ha tenido, que les digo, de 100 ataques a nivel anual, ¿verdad?, el 75% de los ataques han sido por tiburones blancos. Y miren, algo interesante es que los tiburones blancos temen a los seres humanos. Ellos, ¿verdad?, cuando atacan, ¿verdad?, es como cuando uno está sangrando, está herido. Generalmente es cuando nos confunden, ¿verdad? Y suele suceder, miren, que el índice de ataques es cuando las personas están utilizando, ¿verdad?, en sus pies, ¿verdad?, están utilizando el tipo de aletas de buceo y tienen, ¿verdad?, un traje color negro o tienen un traje de color llamativo, ¿verdad? Ellos suelen confundirlo con sus presas, como las focas, como los leones marinos, como los pingüinos, ¿verdad? Y cuando ellos atacan, muerden, pero al morder no es que automáticamente te va a terminar de comer. La biología marina dice que hay 4 etapas principales antes de que un tiburón blanco o un tiburón de diferente especie te ataque. En primer lugar, el tiburón nunca se acerca de a buenas por primeras a donde estás tú. Uno tiene que saber que uno es el que está invadiendo esta especie, que ellos se estén metiendo en territorio nuestro. Recordemos que los tiburones, como seres superdepredadores también, ellos son sumamente territoriales. Y al verlo a uno puede pasar 2 cosas. Uno, o lo pueden confundir como otro tiburón, ¿verdad?, que él automáticamente tiene que defender su territorio, o lo pueden confundir como su presa. Y recordad que es uno, vuelvo a reiterar, es uno el que irrumpe el hábitat de estas especies. Y cuando uno hace esto, ¿verdad?, uno se expone a que ellos puedan atacarlo a uno. Pero la biología marina dice que tienen que pasar 4 pasos para que esta especie pueda atacar. Número 1,
Cuando uno ve un tiburón, automáticamente lo que tiene que salir uno es salir con tranquilidad del mar o del agua donde uno esté. El tiburón empieza a poner a nadar mucho más fuerte, ¿verdad? Segunda característica que tienen estos animales es que empiezan a nadar en forma circular alrededor de su presa. Nunca se van a acercar, como lo vuelvo a decir, de primera instancia. Ellos primero aseguran su territorio y que nadie más esté cerca de uno para ellos poderse ver expuestos. Número 3. Otra característica, antes de que estos animales puedan atacarlo a uno, es que ellos se van acercando poco a poco, sigilosamente. Cuando tú ves que un tiburón está muy cerca, lo que tienes que hacer a buenas por primeras es salir lentamente, despacio, nunca gritar, nunca empezar a chapotear o empezar a mover demasiado rápido las aguas. Tienes que salir tranquilamente en tu nado, ¿verdad? Y tratar de alejarte lo más que puedas de él. Porque, y esta es la característica número 4, ellos nunca atacan cuando la persona o cuando el animal está tranquilo. Cuando ellos presienten, como les decía, ellos tienen esta parte de su sexto sentido que pueden presentir los impulsos electromagnéticos que le permiten saber si su presa se encuentra con miedo y vulnerables. Y es ahí cuando nosotros tenemos que mantener la calma, la tranquilidad y poder salir, ¿verdad?, a flote o buscar algo, ¿verdad?, que me pueda ayudar a mí para poder salir fuera del hábitat de este animal. Recordar, cuando yo veo un tiburón, no puedo empezar a entrar en pánico y a salir rápidamente. Tengo que salir lentamente, despacio, ¿verdad?, lo más rápido que puedo, pero sin poder, ¿verdad?, darle a conocer a este animal que soy presa, ¿verdad?, fácil de él. Y seguimos entonces, casi terminamos, vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto suele medir normalmente un tiburón blanco? Ya lo vimos anteriormente, mide entre los 4 y los 6 metros. Se han visto, ¿verdad?, algunos pesqueros, ¿verdad?, que han llegado a poder capturar ejemplares de hasta más de 8 metros, 9 metros, ¿verdad? Algunos tienen el mito, ¿verdad?, de creer que existe un tiburón más grande que el tiburón ballena y le conocen o lo atribuyen como el megalodón, ¿no? Científicamente, la biología marina no ha podido demostrar eso, ¿verdad? Recordemos, el tiburón más grande que se conoce es el tiburón ballena y se ha llegado a contabilizar que ha tenido 18 metros de longitud. Lo más normal pues son 12 metros de longitud, ¿verdad? Sigamos entonces. ¿Qué tiburón es el único vertebrado del mundo y que puede ser el más longevo? Ya hablamos que los tiburones son cartilaginosos, es decir, que tienen cartílago, pero solo existe una sola clase de tiburón que tiene una huesamenta parecida a la nuestra, y ese se le conoce como el tiburón boreal. Miren que la biología, y esto estoy hablando acerca de no lo que yo sé, es acerca de lo que la biología marina tiene hasta el momento, las estadísticas, ¿no? Que se cree que el tiburón boreal puede llegar inclusive a vivir los 272 años. ¿Y por qué se le conoce que es el escuadrón que más puede vivir o el tiburón que más puede llegar a vivir? Porque su huesamenta le permite, ¿verdad?, poder soportar temperaturas bajo cero. Es decir, las temperaturas que él maneja pueden manejar temperaturas, climas tropicales y también temperaturas frías, ¿verdad?, como la Antártida. De hecho, han estadísticas que han demostrado que han encontrado en el Polo Norte, ¿verdad?, esta clase de tiburón que hoy en día pues está migrando más hacia aguas profundas, ¿verdad?, y más templadas, es decir, más frías. Recordemos, tiburón que puede vivir más años, 275 años, es el tiburón boreal. Sigamos entonces. ¿Cómo se conoce también al tiburón boreal? Al tiburón boreal también se le conoce como el tiburón de Groenlandia. Él vive en las zonas
de Groenlandia, ese es su hábitat principal, pero como reiteraba anteriormente, ¿no? Biólogos han encontrado que este tiburón de Groenlandia pues ha estado migrando muy frecuentemente, ¿verdad?, a las zonas árticas, donde pues las temperaturas pues oscilan bajo 20 grados bajo cero, 25 grados bajo cero, en donde pues otras clases de tiburones pues muy difícilmente pues pueden sobrevivir. Y este es un dato interesante que muy pocos de nosotros conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el Día Mundial o Internacional del Tiburón Ballena? Este es en Conquistadores y Guías Mayores, el Día Internacional que, que los biólogos lograron, ¿verdad?, concientizar a nivel mundial a la humanidad del cuidado de este tipo de esta especie de animal, ¿verdad? Que necesitamos concientizar de lo que Dios nos ha dado, hermanos. En nuestros antepasados, el poder administrar toda la creación que Dios nos ha dado. Y lastimosamente nosotros pues hemos hecho todo lo contrario, hemos destruido el hábitat de este animal y de muchos animales que hoy en día conocemos. Lastimosamente hemos sido muy egoístas, hemos sido malos mayordomos, hemos irrumpido el hábitat de estos animales. Y el día 30 de agosto es el Día Internacional del Tiburón Ballena. Es el día en el que, el único día, imagínense, en que está prohibida la caza de estos tiburones a nivel internacional. Debería ser que todos los días concienticemos a cada uno de las personas que conocemos. Y esta es el objetivo de la especialidad, ¿verdad? La maravilla que Dios ha creado. Seguimos las últimas dos tiburones con el periodo de gestación más largo, el tiburón anguila. Se cree que este tiburón puede gestar, es decir, puede mantener su embrión dentro de sí años. 3 años puede llegar a tener su cría antes pues de dar a luz. Y terminamos con el último. ¿Cuántos años suele vivir un tiburón ballena? De 20 a 30 años. Se han encontrado, ¿verdad?, tiburones que están bien marcados, que según la biología marina, lo máximo, el cúspide que puede lograr alcanzar un tiburón blanco son 35 años. Pero son casos muy raros. Por lo general son de 20 a 30 años. Y bueno, pues llegamos al final de esta especialidad de tiburones. Esperando que esta tarde haya sido productiva, que estos minutos que hemos compartido, ¿verdad?, a través de las redes sociales, a través de la plataforma de Classroom, ¿verdad?, de Google, que podamos cada día aprender más acerca de la bella creación de Dios y que podamos concientizar a las personas de lo bello y lo hermoso que puede ser poder tener más especies, ¿verdad? Que podamos conservar y administrar más lo que Dios ha dado en nuestras manos. Que el Señor nos bendiga y recordemos, Dios nos ha creado, Dios ha creado toda la naturaleza. El libro de la educación dice que Dios creó cada uno de los átomos, que Dios creó cada una de las cosas, de lo más grande a lo más pequeño, para que nosotros podamos aprender acerca del carácter de nuestro Padre Celestial. Que el Señor te bendiga y esperando que pues contestes cada una de las preguntas de la evaluación que se te realizarán a continuación y esperando que esta tarde haya sido productiva. Y recuerda, los tiburones no son malos, son parte de un hábitat que Dios ha creado para que nosotros podamos disfrutarlos. Que el Señor te bendiga.